Eh, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quieren que los suba? Eh, sí, los voy a subir al... Esperen, voy a pausar la grabación porque no es muy útil y voy a subir los notebooks al tiro Ya. Por a mientras, la... si quieren conversar algo de materia, esta es la idea del transductor, ¿no es cierto? Es como yo uso una RNN para sequence labeling. Sí, que tiene otro dibujo que es similar, en el que va indicando que se va traspasando, digamos, el estado de la red, que en realidad como que es una función recursiva, en la que Sí, se va de alguna forma obteniendo el estado al final de la esta, aplicación. esta, Claro, no me queda muy claro si es que la cajita, digamos, que tiene de input a X5, sí, es como... es la misma... ¿Es la misma red del principio? sí, son los mismos parámetros. Es Porque una función. me da un poco la duda porque abajo en transductor, el que predice, digamos, una parte del output, lo hace la primera cajita. Y la última parte del output, digamos, la traduce la última cajita. Entonces, como que si cada parte del output lo tradujera a un estado distinto, ¿no? No entiendo por qué. O sea, piensa primero que la caja es una función matemática, que va a recibir un vector de un estado anterior y un input. Y esta caja va a ser la misma. Los parámetros, los W que va a tener, que aún en esta slide no se han visto, van a ser la misma aquí, 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 aquí. Ujú. Pero la gracia es que esto, mientras secuencialmente voy pasando el input, voy teniendo outputs que son vectores en distintas posiciones del texto. ¿De acuerdo? Sí. Ya, lo importante es distinguir que la caja es fija. Entonces los parámetros de que estén aquí van a ser compartidos aquí, 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 aquí. Ah, entonces el Pero para estado... poder, pero estamos usando, para poder ¿Ya? entrenar la Sí. red, claramente no podéis, una función, si se acuerdan del grafo computacional, el grafo para que poder derivarlo y hacer el backpropagation no puede tener ciclos. Ujú. Entonces uno hace el truco que la desenrolla una cantidad finita de veces. Ah, está bueno ese. Eh, por lo que estoy entendiendo ahí del dibujo es que el ¿Qué es estado más entonces te invirtiendo? identifica Está bien el... ese. Oye, Alonso, muteate aquí. Gracias, Alonso. El, ahí está el dibujo. Que, que el estado en realidad indica en qué posición, digamos, está leyendo mi clasificador, más que nada. Es No que, tiene es que ver que con el entrenamiento. claro, tenéis que verlo independiente de la tarea, porque puede ser si fuese, lo mismo, por eso viví esta idea del aceptor o el transductor. Si tú queréis clasificar la oración completa, te importa nomás el último estado. Y este último estado va a ser un vector que se lo podéis pasar a otra red, una feed forward, y esa te lo mapea a tu espacio de salida y tenía una softmax. Ah, Y eso va a hacer ya. backpropagation para atrás y va a optimizar los parámetros de la última feed forward y los parámetros de esta de acá, que van a ser lo mismo, ¿cachai? Siempre R y la función recursiva va a ser una. Si tenía Ya. un transductor, que es sequence labeling, ahí tú quieres que esto sería un aceptor, ¿no es cierto? Con la última de estado, de alguna forma lo paso a una red que hace una sola predicción y hago predicción. Por eso me gusta la red recurrente, porque se dan cuenta que antes, para pasar de clasificación de texto a sequence labeling, teníamos que pasar por modelos totalmente diferentes. No sé, pues de naive Bayes a HMM, de modelo lineal a conditional random field, mientras que con la RNN es casi trivial el paso. O sea, acá tengo un problema de clasificación de texto, que solamente uso el último estado para clasificar. Y si tengo sequence labeling, lo único que hago es hago una predicción por cada salida. Entonces mi loss va a ser una loss local por cada salida, Claro. y todas esas loss las sumo y tengo una loss global por toda la secuencia. Y a esto yo le voy a hacer backpropagation para atrás y voy a actualizar los pesos, que son uno solo, que son estos de acá nomás. Porque son los mismos aquí, 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 aquí. Pero Mm. para poder entrenar esto bien, yo tengo que desenrollar la red. Entonces voy a tener una red feed forward, una especie de red feed forward con más capas, donde voy a tener algunos pesos que son repetidos, ¿no? O Ya. sea, si se imagina la feed forward original, el W de la capa 1 y el W de la capa 3 eran pesos independientes, acá son los mismos parámetros, Ya, sí, sí. están repitiendo. Y así ahora me queda más claro con eso de que el estado como que
que codifica esa información. No Claro, queda muy entonces, claro. entonces lo que tú estás aprendiendo, la red, al final lo que aprende a ver qué dejo en el estado. Onda, si estoy haciendo clasificación de sentimientos y veo una palabra acá que es muy positiva, en la palabra 3, esta función va a decir, oye, esta palabra la tengo que resaltar de alguna forma y cambiar mi estado para que este estado al final haga una predicción positiva. Claro. Ya, sí, ahí me quedo más claro. Gracias, profe. Ya, ya, listo. Ahora dejamos al maestro ceremonia a que nos entretenga. Ya, perfecto. Estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, sí, ahora Ya, sí está grabando. ya, ok. Ya, pues, entonces yo ahora me estaba dando cuenta que como el DCC se cayó y yo tenía que bajar los embeddings que le iba a mostrar de la página del profesor Pérez, no los puedo bajar. Así que, nada, pues me van a tener que creer. ¿Y no está en GitHub eso? Sí, pues claro, pero está linkeado No están hosteados en GitHub ya. o sea, no hosteado en GitHub, claro, está linkeado desde GitHub al repositorio de Pérez. Ya, qué mal. Entonces, pucha. Bueno, se los mostraré entonces y veremos los otros ejemplos que sí se pueden. Ya, a ver. Oye, Gabriel, pero desde CU está arriba. Sí, pero está bajando, es que como los embeddings pesan 1 GB, está bajando como a 30 kilobytes. Se debe demorar 1 hora en descargar. Ah, ya, Em, será no. Será no. igual yo los tenía aquí en local, pero mi internet tampoco es particularmente bueno. Y tampoco lo puedo subir. em, ¿Y no puedes correr esa parte del código local con tu máquina y después seguir con el colaboratorio? es que no tengo GPU. Ya. No puedo. Aquí esta cuestión. Pucha. Pero qué problema, chicos. Esto de que un curso le dio hipo. Ya, te sigo hablando de materia un rato por un ratito, ¿quieres? O... Espera, déjame ver. Voy a correr esto a ver si se arregla. Ya. Eh, porque es posible que los servidores vuelvan como a estar operativos mejor. Eh, Por último, bueno, muestra el código, explícalo y no lo claro, ejecutes, ¿no? exacto. Ya, vamos a Claro. pasar a eso. Voy a compartir mi pantalla. Cualquier pregunta, me interrumpen nomás, no hay problema. Ya están viendo mi buscador, ¿o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, a ver, ahí es donde está. Ah, pero ahora está bajando más rápido. Ya, perfecto. Antes me había dicho 14, perdón, 40 minutos. Bueno, ahí si se alcanza a descargar, lo podemos ver. Ya, entonces la idea de este auxiliar es mostrar. Gabriel, como que ¿Sí? tu pantalla está como glitchándose. Y entonces, por lo menos yo estoy viendo como lo que tenéis detrás todo el rato. Pero O así, sea, como que de la nada aparece. a ver. No sé si... Aparece Anakin de Star Wars. de la nada. Y aparecen unas Es caras. que creo que ese aquí, A, a veces eso se arregla si tú al browser le bajáis, le deshabilitáis alguna cosa con la tarjeta gráfica. a ver, pero ¿y si hago, por ejemplo, les estaba compartiendo solamente solamente el buscador, y si les comparto todo el desktop, lo mismo, ¿no? Ahí no está Ahí ya no gritando. tiene Ahí no pantalla. está por ahora. Ahí Ahí volvió a tiritar. sí. Volvió a morir. ¿Sí? Ah, filo. Sí. Pucha. Es que Sí, es es cuando verdad, bajáis, es cuando scrolleáis más que nada. Ah, ya, Sí. perfecto. Entonces, Entonces, filo. lo voy a dejar ahí. Ya, Y entonces partamos. tal vez si cerráis otras ventanas, no sé, en verdad. Sí, también para que no vea las que tengo detrás, voy a cerrar todo el resto. Ya, listo. Entonces, pucha, con muchas dificultades nos encontramos hoy en nuestra cuarta auxiliar del ramo. Em, la idea de este auxiliar es, bueno, lo que vimos en la última auxiliar fue unos ejemplos básicos sobre cómo usar PyTorch. Más que nada, más que enfocándose en las redes mismas, era como un ejemplo general de usabilidad y cómo cargar datos y etcétera. Entonces ahora lo que yo les voy a mostrar son dos ejemplos que preparé, dos ejemplos extra. También vamos a explicar la tarea 2
que probablemente no lo han visto y sea bueno que yo les explique como en más detalle qué hace el baseline y qué se espera que hagan en la competencia. Y finalmente, hoy en la mañana estuve probando una cuestión que el profe pidió que les mostrara, que es una librería que se llama Flare, que permite, es como otra capa de abstracción sobre PyTorch que permite fácilmente entrenar modelos, entrenar y evaluar y utilizar en general modelos de sequence labeling. ¿Ya? Entonces, ya, perfecto. Entonces, este primer ejemplo, si recapitulamos un poco, el ejemplo de la clase pasada, habíamos tomado un dataset de argumentos de la Constitución, ¿cierto? Y los estábamos tratando de clasificar por a qué categoría pertenecían esos argumentos. Este, em, mm, 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 sí. Entonces teníamos del orden de 55 categorías, y estos datos eran claro, el proceso constituyente, que estaban clasificados dentro de estas 55 categorías, y la idea era obtener un buen resultado. La vez pasada los resultados fueron pésimos. Si ustedes se acuerdan, era una cura así como de 17 o 20%. Eso es, bueno, igual la cantidad de clases son 55, eso es harto, pero de todas formas la cura sí era como un poco baja. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es tratar de utilizar los embeddings, que ustedes los pueden encontrar en la página en el GitHub del DCC. Hay un repositorio, el trabajo del profesor Pérez con algunos otros alumnos, que no recuerdo ahora el nombre, que crearon embeddings en español de distintos tipos. Tienen de Fastex, tienen de Globe, y no recuerdo si hay otro más. Entonces, esta primera celda, que es en la que estamos teniendo problemas, simplemente descargo los datos. l- em, Estos son los datos, este es el dataset, y estos son los embeddings que vienen en formato .vec. Este formato no es más que una lista son tuplas esencialmente, separados como por un espacio, en donde la primera columna es la palabra y la segunda columna es un vector, en este caso de tamaño 300, con los valores del embedding. No mucho más que eso. Entonces aquí, y para explicar bien el código, en verdad, ustedes se preguntarán por qué yo hago como todo este leseo cuando uno podría hacer doble get y estás al otro lado. Y principalmente esto lo hago porque esto permite procesar el stream de datos a medida que se va descargando el servidor y realizar operaciones sobre el stream sin que se guarde en el disco. Ahora, esto en verdad no siempre es tan beneficioso, y ahí ustedes verán si les interesa, pero la motivación detrás de esto, de utilizar un cliente HTTP y ese tipo de cosas, es poder filtrar y realizar operaciones em, sobre el stream del servidor. ¿Ya? Esa es como la idea. Ahora, entonces ahora lo otro que también les quería mostrar en esta auxiliar es como utilidades de TorchText de un poco más alto nivel. La vez pasada, lo que hicimos para armar los batches y para tokenizar el texto y para convertir de tokens, ¿cierto?, como identificadores, claro, convertir de palabras a números, eso lo hice todo manual. Pero TorchText ofrece facilidades para hacerlo automáticamente, porque es un proceso que se hace regularmente, entonces ya está implementado. Entonces ahora, ¿cómo funciona TorchText y la carga de datasets usando TorchText? Em, TorchText tiene este contexto de campo, de field, ¿cierto? En donde aquí es donde se guarda la información sobre qué tipo de columna representa este campo. Entonces aquí uno le puede dar cosas como, para ese campo, ¿cuál sería el token de padding? ¿Cuál sería el token en caso de que no se conozca o sea, en caso de que se trate de convertir un token que en verdad no es conocido? Em, si la data es secuencial o no, es decir, si tiene que ser como tokenizada, porque es una frase que tiene que ser dividida, o en verdad son datos categóricos, por ejemplo, y en este caso lo es, que es el target. Entonces, para este dataset teníamos simplemente dos columnas, los labels, las categorías, y el texto asociado perdón, sí, y el texto que debía ser clasificado. Entonces aquí también uno puede inmediatamente
para que TorchText lo haga por detrás, decirle usa el tokenizador en español que viene en Spacy. De nuevo hay que hacer lo mismo de la vez pasada, que hay que descargar Spacy y como el paquete de español para que esto funcione. Entonces, además, no sé si se acuerdan, antes el preprocesamiento lo hacíamos explícito, es decir, nosotros íbamos y poníamos, recorríamos todo el arreglo y lo teníamos que poner en lowercase porque, digamos, hacía sentido que la información de las palabras, o sea, perdón, que la capitalización de las palabras no fuera particularmente relevante para la tarea. Entonces aquí lo podemos poner aquí directamente. Además, este campo tiene otras cosas interesantes, que en este caso particular no lo uso porque no es necesario, pero uno puede hacer aquí preprocess igual y aquí ponerle una función que reciba un token y aquí hacer algo con ese token para inmediatamente incorporar como un pipeline de procesamiento a este campo. Entonces, después de eso, ¿cómo se carga el dataset? Uno va y le pone el path, en este caso es un dataset tabular, uno le pone el path, le pone el formato que es y le agrega los campos, es decir, las columnas que tiene. Estos van a ser los nombres con los que uno va a poder acceder a los campos y este es el objeto de tipo field que se va a encargar de procesar los datos de esa columna. No sé si me explico eso. Yo en un principio, yo sentí que eso estaba como al revés, como que el field manejaba demasiada información, se tomaban demasiadas informaciones acá y hacía como demasiada pega y no entendía eso. No sé si les queda claro. Entonces, el momento en que se hace este dataset, se instancia el dataset, perdón, esto va a ser una lista de ejemplos en donde cada ejemplo va a tener un campo llamado, un atributo llamado label y Disculpa, ¿se le puede subir el tamaño a la fuente? Que no sí, va muy bien. por supuesto. ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, después de esto, el dataset va a tener va a ser una lista de ejemplos en donde cada ejemplo va a tener un atributo label y un atributo text. Y eso, la información que va a estar guardada en esos atributos va a ser en función de cómo uno definió el campo, ¿cierto? Entonces va a estar tokenizado usando este tokenizador, va a estar el lowercase, se le van a ver filtrados los stopwords, etcétera, etcétera. Y este parámetro es para a futuro, previendo esto, el dataset va a ser agrupado en batches y así es como se va a entrenar. Entonces esto, el campo mismo guarda la información de cómo, o parte de la información de cómo se tiene que batchificar, por así decirlo, de cómo se tienen que armar los batches para los datos de este campo. Y de la misma forma, este isTarget también afecta la forma en que después vamos a iterar sobre los batches, porque afecta la posición en la que va a estar dentro del batch. Es decir, con esto, la dimensión del batch va a ser la primera, es decir, si tenemos, por ejemplo, frases, no sé, queremos hacer batches de 10, y nuestras frases son, bueno, de largos heterogéneos, pero pongámosle que las más largas es de largo 30. Nuestro batch final va a ser de dimensiones 10,30, porque le va a realizar padding también, pero va a ser así, digamos, 10,30 y no 30,10. Si uno le sacara esto, el batch quedaría en la segunda posición. Y eso hay que hacerlo como calzar después con las herramientas que uno va usando. Además, esto de si es target true, eso significa que em, el batch va a estar compuesto de todos los campos, va a ser una tupla de, en primer lugar, todos los campos que no son target y después el target. Entonces esto afecta cómo vamos a iterar sobre los batches. Entonces ahora la parte que en donde se interactúa con los embeddings preentrenados, cómo cargarlos. TorchText también tiene una utilidad para cargar vectores de embeddings preentrenados. Esta es un vocabulario. Esencialmente, si uno piensa, una matriz de embeddings es como un vocabulario, ¿cierto? Pensando en lo que es un vocabulario para TorchText, ¿cierto? Define un mapping entre un token, ¿cierto? Y su representación vectorial. Y también, bueno, tiene asociado un índice que es la posición en la que está en la lista. Entonces, eso, este archivito debería ser un archivo gigante de embeddings, descomprimido pesa como 3 GB, y se cargan los vectores,
Y luego aquí hay que decirle, hay que guardar en el label, perdón, en el field, ¿cierto? En el campo, hay que asociarle al vocabulario que se armó a partir del dataset. El vocabulario es simplemente un mapping entre índices y tokens. Hay que asociarle a esos tokens los vectores del embedding correspondiente. Entonces eso se hace usando esta funcióncita, setVectors. Entonces, en primer lugar hay que pasarle ese to-i corresponde a, es un diccionario que determina para un token cuál es el índice en esta matriz de vectores que le corresponde a ese token. No sé si me entiendo, perdón, ¿me explico? Más o menos. Sí. ¿Sí? Esto determina cómo obtener los vectores asociados a cada uno de los strings, y esto es la dimensión de los vectores nomás. ¿Ya? Entonces, hasta acá lo que tenemos son dos labels, perdón, dos fields, sí, esos dos fields, donde cada field tiene su vocabulario respectivo. El primer field, que es un label, su vocabulario serían las clases, y también tendría un mapping entre las clases y un índice. Y tenemos un campo de texto, donde su vocabulario sería el vocabulario que fue extraído de este dataset, con su mapping respectivo, la asociación entre cada token y el índice, y además una matriz de vectores que corresponde a los embeddings de cada uno de los tokens. ¿Ya? Entonces aquí vamos a definir de nuevo el mismo clasificador, pero esta vez, como los embeddings no parten de cero, no son inicializados por PyTorch, sino que uno quiere que los arme a partir de otro tensor, uno usa este método, el from pretrain, que te crea un embedding, pero a partir de unos pesos ya, de una matriz de pesos ya existente. Luego esto, el freeze embeddings, si ustedes piensan, yo voy y cargo una matriz de embeddings, y cuando lo estoy ocupando, yo podría seguir entrenándolo sobre ellos. Es decir, podría seguir distribuyendo gradiente y seguir haciendo descenso de gradiente con los embeddings. Ahora, si eso es bueno o no, hay veces que se hace. En este caso, yo le puse default que se queden congelados, es decir, que no se modifiquen. En parte porque la tarea es muy chica y porque los embeddings que vienen, igual uno tiene que pensar que estos embeddings fueron entrenados como en corpus gigantes de varios millones y millones de palabras. Entonces, la motivación detrás es como que son bien buenos, digamos. Entonces, una tarea que es esta, que tiene como 10.000, del orden de 10.000 frases para clasificar, es posible como que deje la embarrar los embeddings más que realmente ajustarlos a la tarea específica. Y lo otro que les quería decir también en esta clase, no sé si se acuerdan que la vez pasada, para uno tenía una capa de embedding simplemente, y cuando recibíamos una frase, obteníamos el embedding de cada uno de los tokens, y después teníamos que tomar una decisión sobre cómo agregar estos embeddings para obtener la representación final del documento, el documento total, ¿cierto? Entonces eso lo hacíamos manualmente. Por suerte, PyTorch tiene este módulo que se llama Embedding Bulk, que hace justamente eso. Recibe una lista de tokens, obtiene los embeddings de esos tokens y después los agrupa de alguna forma. Y en este caso es un promedio. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué hacerlo así? Es porque permite que sea más eficiente. Antes nosotros instanciábamos cada uno de los vectores y teníamos que realizar una operación claro, los vectores de embedding o toda la matriz de embedding. En cambio, de esta forma lo puede hacer PyTorch por detrás usando funciones más optimizadas. Finalmente, tenemos la Fully Connected, que después se va a pasar por una Softmax y una Cross Entropy Loss. Voy a ver si esto ya terminó. No, pero le queda menos. Yo creo que vamos a alcanzar. Perfecto. Y ahora la forward, si se fijan, queda mucho más simple. Recibe el texto, este embedded, como este es un embedding bug, en el fondo está calculando directamente la representación de cada uno de los documentos. ¿Ya? Entonces después se pasa simplemente por la Fully Connected. Ahora, aquí voy a venir acá para abajo. Torch Text tiene esta funcióncita que se llama Bucket Iterator, que lo que permite es
realizar el padding automáticamente, que antes teníamos que hacer un poco un leseo con esa función para generar los batches. em, eh, Eso, como es una operación súper común al trabajar con texto, TorchText lo trae implementado directamente, y simplemente uno usa este iterador y te entrega un iterador para iterar sobre los batches del dataset. Y aquí de nuevo ponemos em, cosas como el batch size, como si es importante desordenarlo, y inmediatamente los batches van a venir en este device que uno le pone. ¿Ya? Entonces eso de nuevo, como que achica nuestro código, lo hace mucho más conciso, porque a estas alturas, estos dos tensores ya están en el dispositivo necesario, no vamos a tener problema al operarlo, y aquí hacemos lo de toda la vida, en verdad, que es pasar los datos por el modelo, calcular la loss, agregar una loss, esto es para llevar un conteo de la loss total para cada batch, perdón, de la loss promedio para cada época, eso. Em, Luego hacemos backpropagation, actualizamos los parámetros en base a los gradientes, y esta cuestión lleva un registro de los datos hasta esa, o sea, digamos, como estadística sobre el entrenamiento. Y la función de test es, Ahí terminó la descarga, parece. a ver, a ver, ¿estará malo el archivo? Porque ya la descarga terminó, ¿cierto? Y ahora, a ver, y si alguien, a ver, aquí tendría que descomprimirlo. Ah, pero es que no es un TAR, pues sí está, perdón. Eh, Creo que vamos a ver. Ya de mientras, me parece que era ese cuando, ¿no? ¿Alguien tiene idea? Eh, sí, debe ser ese. Esperemos entonces, que igual son hartos datos. ¿En dónde estaba? Esto, pues diciéndoles, comentándoles cómo utilizando estas facilidades de PyTorch, el código queda mucho más claro porque varias operaciones se manejan por detrás. ¿Ya? Entonces luego, em, Gabriel, una pregunta. El auxiliar pasado lo hiciste todo sin TorchText, no sé si hay todo a mano, ¿no? Los batches, todo. usé TorchText solamente para cargar el dataset, pero Ya, hasta este punto, ya. perdón, este punto, ¿sí? Cargué el dataset, pero después no usé TorchText em, para iterar sobre los datos. Entonces eso hacía que uno manualmente tuviera que realizarle la función de batch. Claro. Eso. A ver. Ahí terminamos. Y a ver si ahora se este. Ya. Permiso. Ahí debería estar. Entonces vamos, voy a correr un par de celdas. Ya. Entonces, ahora volviendo acá, esto sigue siendo un proceso rutinario. Aquí notar que es importante estratificar los splits para que no sea, porque recuerden que los datos habían algunas categorías, no sé, eran como 4 o 5 categorías que eran mayoritarias, y después habían varias categorías que eran chiquititas. Entonces es importante que esa proporción se mantenga al hacer los splits de entrenamiento y validación. Y, a ver, ya, entonces aquí está cargando los vectores. Después vamos a seguir por acá y vamos a correr. Ya. Entonces, eso, después vamos, o sea, cuando llegue hasta acá abajo, no se debería demorar tanto. Vamos a ver cómo le fue. Y aquí se cambian. Ah, sí, verdad. Al principio se me había olvidado mencionarles algo.
que es el tema de reproducibilidad en los resultados, como, digamos, en varias partes del proceso de entrenamiento existen fuentes de aleatoriedad. Por ejemplo, acá el dataset se separa en dos partes, ¿cierto? Una es 0,7 y la otra es 0,3, pero esa, o sea, qué tantos van para un lado y qué tantos van para otro, es un proceso aleatorio. Y otro también, otra fuente de aleatoriedad es cuando uno, em, mm, ¿en dónde está? Es donde uno desordena el dataset para entrenar, debería estar acá. A ver, espérenme. Acá. Ah, sí, efectivamente. En el iterador uno puede escoger desordenar los datos, ¿cierto? Para armar los batches. Entonces, esto es otra fuente de aleatoriedad. Si uno quiere tener resultados repetibles, replicables, em, ahí está, po. Ah, perfecto, llego hasta el final. Bueno, ahí pueden ver cómo se alcanzó del orden de 50, 54 de accuracy, que es harto mejor que antes. Entonces, y esto es efecto de múltiples cosas, en verdad. En parte, eh, eh, en parte, bueno, los vectores de embedding, por supuesto, y estos valores que también los fui modificando los hiperparámetros para obtener mejores resultados. Entonces, Una eso, pregunta. ¿sí? ¿Cuántas clases tení? Son 55, me parece. Ah, Em, sí, o sea, este número no es alto así per se, pero considerando que son 55 clases, claro. en todo caso, también hay que hacer un análisis un poco más detallado, porque es posible que se esté aprendiendo de memoria las clases mayoritarias. Hay harto más problemas, pero el tema es que agregando embeddings se mejora la representación del documento, porque los embeddings que ya estaban preentrenados son mucho más ricos como semánticamente. Lo otro que les quería decir, que les estaba hablando antes, es la replicabilidad. Hay que, entonces, claro, lo que les decía, estas fuentes de aleatoriedad provienen de distintos lugares, es decir, Torch tiene su propia fuente de aleatoriedad, también está el módulo random de Python, que también es una fuente de aleatoriedad, que hay distintas librerías que usan algunas de estas herramientas para producir, cuando tienen que tomar decisiones aleatorias, usan alguna de estas librerías, y hay que preocuparse de cada una de las librerías que son fuentes de aleatoriedad, hay que setearle la semilla. Entonces, en general, poner estas dos es como recomendado. Es posible que alguna librería específica utilice alguna otra fuente de aleatoriedad, y ahí habría que manualmente entender cuáles son las librerías que uno está usando y setear la semilla. Esto es por existe cierta aleatoriedad asociada a la utilización de la GPU, como que hay ciertas operaciones que no son determinísticas en la GPU. Entonces es importante setear esta operación, perdón, setear esta opción, eso, para como cambiar ese comportamiento, pero la documentación decía que esto podía hacer que el desempeño sea más lento en pos de que los resultados sean replicables. Entonces, eso, esta es la parte 1, esto les va a servir también para la tarea, porque en la tarea ahí vamos a ver que usan el baseline, usa también esta forma de cargar datos y esta forma de iterar sobre los datos, porque es súper cómoda, en verdad. Entonces, eso, y aquí también tienen como una pequeña introducción a cómo enriquecer los vectores que tienen con embeddings preentrenados. Que en nuestro caso eso también es bien interesante porque embeddings en español, o sea, embeddings en inglés está lleno por todos lados, y como que la mitad de las librerías trae utilidades súper simples para cargar esos embeddings, descargarlos automáticamente y todo eso, pero embeddings en español no hay tanto, en verdad. Entonces, este trabajo que hicimos, o sea, que se hizo, perdón, en el DCC, igual importante, y con esto pueden utilizar esos embeddings para la competencia o tarea futura. Entonces, eso fue la primera parte del auxiliar. No sé si hay alguna consulta. Sí, Dale. quería preguntar si ese código de la primera parte va a estar comentado, algo así como un poco para guiarnos cuando vayamos a hacer la tarea. Sí, le puedo agregar comentarios. Es verdad que esto está bien poco documentado, y la auxiliar anterior documenté harto más las cuestiones.
Sí, me lo voy a anotar en. Me lo voy a anotar en. O sea, lo voy a dejar más documentado cuando lo suba. Eso, pues si no hay más preguntas, voy a pasar a la parte 2. Igual me quería tomar como una pausa de, no sé, entre 3 y 5 minutos, no sé si les parece. Unos 3 minutos de pausa, ¿qué opinan? Ya, pues. ¿Sí? Sí, yo apaño. Perfecto. Entonces, voy a ver aquí el chat, a ver qué dijo más gente. Eh, ya, entonces lo voy a dejar por ahí. Demos unos 3 minutos y volvemos. Entonces tengo 15:13, 15:16. ¿Le pasó algo, Gabriel? Acabo de volver. Nos tomamos un descanso como de 5 minutos, algo así. Ah, vale, ok. Como- Ya. Ujú. ¿Aló? Aló. Ah, bueno, ahora escucho. Perfecto. Oye, esto de ser auxiliar y eh, hablar tanto reseca la voz, ¿ah? Yo no me había dado cuenta. Me traje un vasito de agua. Em, Pablo Felipe Torres me dice, ¿se pegó Gabriel? Creo que no. No escucho. ¿Me escucháis ahora? Claro. Quizás no me escucháis porque no estaba hablando. Ya. Chistes fomes de lado. Entonces ahora vamos a pasar a el otro ejemplito que les tenía preparado, que es una capa convolucional. Traté de implementar en la clase de redes convolucionales, había una arquitectura ahí propuesta, o sea, era la descripción de la arquitectura que había sido utilizada para clasificar sentimientos en tweets, que decía como una capa convolucional, después una función de activación y después directamente ese vector C de la representación del documento, directamente usar eso eh, como el vector para
Claro, directamente usar ese último vector C, pasarlo por la softmax y hacia la loss. Entonces sí, no tenía capa, no tenía feed forward después que tomaba ese C y después lo clasificaba. Era directamente así nomás. Entonces, para hacer ese ejemplito, lo que voy a hacer es, tomé este tutorial que está acá. Aquí hay que decir de dónde uno saca las referencias, eso es importante. Entonces, este tutorial lo que hacía era tomar el dataset, que me parece que es el mismo que les mostré en el mismo que les hablé en la mini tarea 4. Este dataset de AG News son 4 categorías y así una clasificación de los documentos, ¿no? Luego, aquí lo que vamos a hacer es comparar esa arquitectura, que era simplemente una capa de embeddings y una capa lineal, con una capa de embeddings, pero esta es una capa convolucional, y después la clasificación. Entonces aquí vamos lo mismo. Tengo muchas abiertas. Esta es voy a terminar esta. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme verificar que esto es importante. La ROM sí, está con GPU. Bueno, voy a ir ejecutando aquí las líneas. Entonces aquí vamos directamente a las dos arquitecturas que voy a comparar. En primer lugar, tenemos, de nuevo volvemos a usar la embedding bag. Esta vez le puse max, porque tuve malos resultados usando el average. En parte porque si uno hace average, piensen ustedes que nuestro input va a venir con vectores de padding, ¿cierto? Entonces, estuve pensando, y si, a pesar de que esos vectores de padding sean 0, que no van a afectar para la suma, igual lo están dividiendo por una cantidad mayor, digamos, porque todos esos vectores de padding no aportaron a la suma de arriba, pero sí aportan a la división de abajo. Entonces, le cambié por max y eso mejoró los resultados. Y esto creo que también da como una moraleja más o menos interesante de toda esta cuestión del deep learning. Es importante probar distintas cosas y argumentar por qué ustedes creen que ciertas cosas funcionaron y ciertas cosas no. Eso también para la competencia. O sea, ustedes pueden probar y después, a posteriori, cuando las cosas no les salen, pueden decir, bueno, aquí creemos que esto no nos funcionó por, no sé, algún argumento que haga sentido. ¿Cierto? Entonces, eso, bueno, perdón, volviendo aquí, después viene la capa lineal, y aquí también esto es otra cosa que ustedes pueden probar, la inicialización de los parámetros. También eso es como un hiperparámetro, la forma en la que se inicializan puede perfectamente afectar el desempeño final de la red. Es más, de hecho, si ustedes piensan en esa cuestión de inicializar los embeddings utilizando valores preentrenados, es como una forma glorificada nomás de inicializar los parámetros. Al final, uno, inicializándolos como aleatoriamente, si le pone un rango razonable, existe al menos una probabilidad no cero de que los parámetros queden exactamente como esos vectores de embedding, y eso sería genial, ¿cierto? Entonces, esto también es algo importante que pueden probar y también lo pueden agregar. Esto les estoy diciendo como cosas que pueden probar o agregar a su informe para la competencia 2. Que después también vamos a repasar todas las que el Pablo propuso, pero me parece que esta no está. Y bueno, eso, la forward es lo más simple de la vida, en verdad. Pasarlo al embedding y después a la fully connected. Sí, ¿ustedes han usado PDB o no? El debugger de Python. Sí, yo lo uso. ¿Quién es yo? Joaquín. Bueno, ¿alguien más? Yo no lo he usado. ¿Cómo funciona? Ya, perfecto. Entonces eso lo voy a dejar lo voy a hablar un poquito más adelante, pero lo voy a hablar, digamos. La idea general es que un debugger uno puede poner como pero yo sí me imagino que ustedes han usado debuggers en IntelliJ, por ejemplo, ¿no? En sus IDEs. GDB, el GDB de Python. Pero en Colab nunca he usado un depurador. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? La idea es que uno importa PDB y en Python 3.7, perdón, de 3.7 para atrás, uno hace pdb.setTrace
Y esto, el momento en que la ejecución llega ahí, simplemente te tira al debugger. Después el debugger tiene sus comandos específicos, que se los voy a mostrar después, pero es súper útil, realmente es súper útil, porque uno va y tira, cuando el forward no pasa, es el clásico que tenéis algún error con las dimensiones o se te olvidó dar vuelta a alguna dimensión, ¿cachai? Entonces es súper útil poder ir, iniciar como una consola interactiva acá y manualmente revisar cuáles son tus dimensiones, por qué no calzan y ver qué es lo que tenéis que hacer para que calcen. Entonces, perfecto, se los voy a hablar un ratito después. Entonces ahora, volviendo a la otra arquitectura que iba a comparar, es la de con una capa convolucional. Esta aquí, de nuevo, embedding, pero ahora el embedding ya no es como la representación del documento, no va a ser simplemente un promedio, una operación de agregación solo de los embeddings, sino que recuerden, aquí nosotros íbamos a tener los embeddings de cada palabra, y para cada ventana íbamos a concatenar estos embeddings, y después sobre eso, sobre ese vector concatenado de la ventana, íbamos a aplicar la operación de convolución. Entonces, acá ya no necesitamos embedding back, sino que es una capa de embedding simple. Ya pasamos los parámetros, la entrada, la salida y el índice de padding. Y definimos aquí la capa convolucional. Aquí esto me costó enormemente cachar cuáles eran las dimensiones. Y lo importante, este primer número es la cantidad de canales de entrada. Y esto en verdad aplica mucho más como imágenes. En nuestro caso, como nuestra frase es una pura frase y no tiene canales, no es como una frase verde, azul y roja, sino que hay una pura frase, es un puro canal. Después están los canales de salida, que este es como la cantidad de filtros que se le va a aplicar, porque si ustedes se acuerdan, uno podía, al aplicar la convolución, podía no solamente tener un filtro y aplicar como una convolución y obtener un valor, sino que aplicar varios filtros a la vez sobre esa ventana y obtener un vector resultante de esa operación de convolución, que la idea era que distintos filtros capturaran información distinta de la ventana. Entonces, exacto, esta es la cantidad de salida, que es como nuestro vector C. Lo íbamos a usar directamente para clasificación, tiene que ser del tamaño, la cantidad de filtros, tiene que ser del tamaño, perdón, sí, la cantidad de filtros tiene que ser del tamaño después del vector que vamos a usar para clasificar. Luego, este es el ancho de la ventana. Y el ancho de la ventana, si ustedes piensan, pongámosle que tenemos un embedding de tamaño 2, ¿cierto? Y queremos hacer una convolución sobre una ventana de 3, pero sobre las palabras, ¿cierto? Sobre 3 palabras. Cuando yo concatene los embeddings de esa ventana, me va a quedar de tamaño 6 la ventana. Entonces, por eso aquí tengo que hacer 3, que es el tamaño de la ventana en palabras que yo quiero usar, por el tamaño de embeddings, que eso va a ser finalmente el tamaño de la convolución, tomando en cuenta que los embeddings se van a concatenar. Y luego, el stride es cuántos valores me salto para llegar a la siguiente ventana. Es decir, yo voy y calculo una operación de convolución como a esta altura. Si el stride fuera 1, avanzo en el vector 1 solo y calculo otra convolución. Pero en este caso, si fueran, no sé, 5, tengo la ventana de convolución, me salto 5 valores y de ahí calculo la siguiente ventana de convolución. Entonces, como acá nosotros queremos que la convolución sea a nivel de palabra, pero en la práctica la estamos realizando sobre la concatenación de los embeddings, tenemos que saltarnos, digamos, saltarse una palabra equivale a saltarse la cantidad, el tamaño de embeddings en ese vector que está después concatenado. Eso no sé si me explico. ¿Hace sentido eso, no? El stride no te caché y el primer valor no te caché yo. Como el valor 1 del principio. El primer valor, claro, el primer valor se relaciona con... porque las imágenes, no sé si cacháis que tienen RGB, tienen como tres capas. Sí. Entonces, 3 canales que se llaman. Entonces esto está relacionado, a ver. Podría decirlo así como cuántos valores necesito para representar lo que estoy metiendo. Claro. Por decirlo así. Cuando uno hace procesamiento de imágenes, el input tiene es como multiresolución, no sé cómo decirlo. En verdad son 3 canales, ¿no? Está el valor por rojo, verde, etc. Sí, y eso va a definir como el píxel, por decirlo así. Claro, y en el texto Ya, en verdad sí. es una capa, nomás que son los embeddings.
Yo he visto Sí. gente que hace cosas como que hace como que un canal sea embeddings con Globe y otro canal sea embeddings con Word2Vec, por ejemplo. Y otro sea embeddings de part of speech, por ejemplo. Tú podrías, qué sé yo, correr un part of speech y tener embeddings de los part of speech y eso sería como otros canales, otras visiones de la oración. Ya, perfecto. Me queda más claro. Y el ¿Y stride, el stride? sí, la ventana, nosotros quedamos que la ventana de convolución iba avanzando a lo largo de la palabra, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos claros. El stride lo que dice es cuántas posiciones avanza la ventana. Si el stride fuera 1, tú tomas las primeras 3, después avanzas la ventana y tomas de la 2 a la 4, después avanzas la ventana y tomas de la 3 a la 5. Ahora el tema es que nosotros queremos hacer eso, pero a nivel de las palabras. Cuando nosotros concatenamos los vectores de embeddings, no queremos hacer ventanas que agarren mitad de embedding de una palabra y mitad de embedding de otra. ¿Me cachai, no? Entonces por eso la ventana Ya te tiene caché. que mover un paso completo del Te tamaño de los embedding. embeddings para poder agarrar la siguiente palabra. ¿Me entendió, no? Ya, sí, ahora te caché. Ya, perfecto. Entonces, por eso tiene que ser un stride de ese tamaño. Y después la operación, aquí hay que hacer un paso importante, que es el texto. ¿Cuáles son las dimensiones de nuestro batch de texto? Nosotros vamos a tener el tamaño del batch, pongámosle 10 ejemplos, y después una lista de embeddings. Es decir, esto va a ser de tamaño text, text tiene tamaño batch, después la cantidad de tokens en nuestra frase y después la dimensión del embedding. Ahora, nosotros queremos concatenar los embeddings, ¿cierto? Aquí yo quería mostrarles, a ver si pueden ver acá. A ver si esto, porque sentido que esto... Vamos a ver. Yo lo que necesito es cada una de las frases, que pongamos que está, sí, son n frases y son en una frase son n palabras y cada palabra tiene una cuestión, su vector de embedding asociado. Yo necesito tomar esa matriz y en verdad aplanarla, tomar cada uno de esos vectores y ponerlos uno detrás de otro. Y ese va a ser como la frase, que ya no va a ser de palabras, sino de embeddings concatenados, sobre los cuales se va a recorrer la ventana de convolución. Entonces, si no se entiende muy bien eso, ¿sí? ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? ¿O no? Entonces, ¿No? ¿y se entiende eso, no? Porque si se entiende, no necesito mostrar el ejemplo. Yo lo entiendo al menos. ¿Lo entienden Sí, o no así entienden? como. Sí entiendo. ¿Se entiende? ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces seguimos. Igual muestra el ejemplo por si acaso. Ya, perfecto. Entonces, mira. Muestra el sample. Bueno, así. Entonces aquí vamos a hacer un arranque de, por ejemplo, 4 por 2 por 3.view 4,2,3. Entonces, t en 0, eso es un batch. Entonces aquí esto yo lo que estoy simulando es un batch que entraría acá. Entonces 4 sería la dimensión del batch, tendríamos, sí, 4 es la dimensión del batch, las frases tienen largo de 2 tokens y la dimensión de embeddings es 3. Entonces, para cada uno de los batch, si se fijan, que lo ven acá arriba, yo lo que querría hacer es concatenar todos los vectores de embeddings y después recorrer la ventana de convolución sobre esa lista de embeddings concatenados. Entonces, si uno hace T0 y aquí le pone view 1,-1, si se fijan, eso me lo deja plano, ¿cierto? Y sobre esa, claro, sobre ese vector que son los embeddings concatenados, ahí sí puedo realizar la convolución sobre eso. A ver, quizá mi ejemplito no está tan bueno. Quizás le pongo aquí 4,2. Y aquí 4,2. ¿Entienden, no? Entonces ahora, ya esto sí tiene un poco más sentido como frase. Son 4 tokens, donde cada token tiene un tamaño embedding de 2. Y ahora yo quiero como concatenarlos todos. Quiero aplanarlos. Y si yo esto hago punto
view de 1, menos 1, los aplana. Y ahora sobre eso yo sí puedo hacer la convolución, pero esta vez, bueno, si quiero hacer una convolución que agarre 3 palabras, tengo que agarrar 6 valores, ¿cierto? Porque mis embeddings son de 2, y irme corriendo de a 2 valores para ir agarrando la siguiente palabra. Entonces, eso es lo que hago acá. Primero, bueno, esto es para mantener la dimensión del batch. Y después uno le pone 1. Este 1 es solamente para dejar contento porque la segunda dimensión tenía que calzar con ese 1 de la convolución. Y después menos 1 para que los deje planos. Entonces aquí la arquitectura que salía en la clase usaba una función de activación, relu, y después hacía un max pooling. Este max pooling, normalmente las operaciones de max pooling no se hacen con respecto como a todo el vector, porque no sé si ustedes aquí, no sé si se acuerdan, nosotros para el vector C agarramos por cada una de las componentes de la matriz que resultaba de esta operación, agarramos el máximo. Y eso era el vector C resultante. Eso equivale como un max pooling, pero del tamaño completo de la matriz. Normalmente el max pooling, o bueno, el pooling en general, se toma como una fracción, es que está mucho más orientado a imágenes, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos una matriz, como con fotos, un pooling agarraría, no sé, pues, ventanitas de A4, por ejemplo, y convertiría esas 4 en un valor. Después la siguiente ventanita de 2x2, y eso lo convertiría en otro valor. Entonces, aquí, ustedes si van a la documentación de PyTorch, existen capas de max pooling, de average pooling y ese tipo de cosas, pero para este caso particular, hacer simplemente un max, siguiendo la dimensión, bueno, la dimensión correspondiente, que en este caso es la última, hace lo que uno quiere. Como que funciona como capa de max pooling, por así decirlo. Ya, entonces, ahora vamos a la siguiente parte. Esto es todo súper estándar, de nuevo la misma cuestión. Esto como venía del ejemplo que les había dicho arriba, aquí usaban de nuevo no usaban TorchText para iterar sobre el dataset. Entonces había que definirse el generate batch de la misma forma. Y aquí yo también me quería detener en algo que es una función de utilidad que probablemente les sea útil porque es clásico tener que hacer padding en análisis de texto, que es esto, que es nn.utils.rn.pathSequence, que lo que toma es una lista de secuencias y le agrega padding con el valor que ustedes le definan. Entonces aquí vemos que hay varias formas como de solucionar esa dificultad, porque esta operación de generate batch, la clase pasada que yo les mostré, era una operación media complicada. Es más, de hecho se las dejé de tarea para la casa. ¿Sí? Entonces era un leseo y era como media obscura, no es una operación que se haga como de forma limpia y clara y legible. Entonces para eso, ahora ya han visto como 2 formas de solucionar su problema. Si lo quieren hacer más o menos manual, tienen este pathSequence que te ayuda a eso y que es claro lo que hace. Y además pueden esconderlo completamente si es que usan Torch y usan los iteradores de PyTorch. Ya, pues, entonces ahora voy a seguir corriendo. Aquí de nuevo, esta cuestión para entrenar y para test es estándar. Y aquí ponemos, esta es la primera, a ver. Esta es la primera arquitectura. Mira, les spoileo al tiro que ayer cuando estuve probando estas cuestiones, la capa de la red que era convolucional no daba resultados particularmente buenos, lo cual es súper anticlimático, pero aquí vamos a ver que tiene mucho más potencial. No funciona bien ahora, pero tiene potencial. Entonces aquí se ve un tema interesante, que es, fíjense la accuracy entre el train y el validación. Miren cómo... Se verificó, ¿no? Porque empezó a subir el train y bajar el validación. Efectivamente, eso es lo que tienen que observar. El train sigue subiendo, y va subiendo, y 94, 95, 97, pero el validación se quedó pegado, y hay veces que baja, 87, 83, 85. Entonces, esto es un ejemplo claro de overfitting, en donde la red se empieza a aprender los datos de entrenamiento de memoria, y los de validación ya no está generalizando bien. Entonces, aquí, por otro lado, vemos cómo, y a esta le di 10 épocas. Por otro lado, vemos como la convolucional, a todo esto aquí el modelo, aquí instancié el convolucional,
partió bajo, ¿cachai? Ya, ok, pero va subiendo así constante. Va subiendo y sigue subiendo y ambos van subiendo. ¿Me entienden? Entonces, ya, hay veces bajas, tienen ruido, siempre tienen ruido. Pero ya, llegó a 84 y esta otra aquí llegó. A ver, 86, ya. A ver, veamos si la convolucional 85. A esta le di 20 épocas, sí, porque era más lentita. ¿Hasta dónde llegó? Ya, este llegó hasta 85.6. Pero si se fijan, aquí yo lo que quería como recalcar, esta tiene mucho menos síntomas de overfitting, y es posible que quizás va aprendiendo representaciones un poco más lento, necesita como más época, quizás haya que jugar con los hiperparámetros, pero eso es a lo que me refería, que tenía como más potencial. Esa es como la conclusión que yo saco después de ver el progreso de la convolucional. Ya, ese es el otro ejemplo de redes convolucionales. Y de cómo, claro, y de cómo manejar aquí en la pasada para adelante. ¿Bajo dónde lo dejé? Eso, en la pasada para adelante la capa convolucional. Y también esta utilidad que es path sequence, que es súper útil. Otra cosa también es que si ustedes se fijan, para hacer padding, una forma, digamos, la forma más directa y simple de hacer padding es efectivamente rellenar las frases que son más cortas con ciertas cosas, con los valores de padding en particular. Pero otra forma de lograr el mismo efecto, pero que es más eficiente en espacio, es quizás, por ejemplo, concatenarlas todas, todo nuestro batch, concatenarlo y que sea un puro vector así largo, y aparte, tener otro valor que representa los offsets. ¿Dónde está cada una de nuestras... dónde está, como en qué lugar parte y en qué lugar termina cada una de las frases dentro del batch. Entonces, esto sí no lo revisé mucho. En PyTorch existe una clase que se llama Packet Sequence. Les voy a... una Packet Sequence. Que esto es una forma distinta de representar unas secuencias empaquetadas, ¿cierto? En donde hay que hacerle padding y son de largos variables y ese tipo de cosas. También sirve mucho para las redes recurrentes, porque se trabajan con... ¿cómo se llama? Sí, esto es un tema... Cuando les hablaba, como que la gracia de una red recurrente es que podía manejar inputs de largo variable, ¿cierto? Y podía recordar cosas en el input hacia atrás y eso era bacán. El tema es que cuando uno tiene que trabajar con tensores y uno tiene que trabajar con... y hacer batches en parte para que los algoritmos sean estables y en parte para aprovechar la arquitectura de la GPU, los tensores tienen que ser homogéneos, pues, porque ocupan un lugar de memoria concreto, y sería un overhead tremendo tener las listas de Python, por ejemplo, que admiten elementos de largo arbitrario. Entonces ahí es donde como que se mezcla la teoría, en donde las RN son bacanes, pero por el contrario, en la práctica hay que tomar ciertas decisiones para que sea realmente aplicable eso que es bacán en la teoría. Entonces, eso, ¿alguna otra pregunta? Si yo tengo una pregunta ahí, si Dale. podría repetir como cuáles son las dimensiones del elemento que le entra a la red, porque cacho que, claro, tenéis las palabras, las frases, ¿Acá? las convertía en embedding, y después ese embedding, ¿qué Mira, transformación le hacía antes de meterlo a la red para tenerlo en el tensor? ¿O qué dimensión tiene? perdón, el Generate Batch, ¿o no? ¿O acá? Eh, Como en general así, ¿qué dimensión tiene el elemento que entra a la red neuronal? Ya, perfecto. Entonces Eso vamos no a caché. ponerle aquí, vamos a usar el set trace. A ver. Y esto es, ese set trace lo puse en la convolucional. Entonces yo aquí voy y pongo acá. Ah, no, pero que soy tonto, espérate. Porque recuerden, si uno no corre la celda, no se actualiza eso. Entonces, acá le puse un set trace. Y vamos para acá y pongamos acá. Así se ve PDB, ¿ya? Entonces aquí uno tiene comandos, que esos hay que buscarlos en la documentación. Los que yo me sé de memoria y uso son cosas como L, que te muestran dónde estás, LL, que te muestra una lista gigante de dónde estás. Bueno, no es tan grande porque la celda es chiquitita. Claro, aquí toma el contexto la celda y por eso no muestra más. LL normalmente muestra harto más del código en donde no está.
Y ahora podéis como inspeccionar tus variables. Entonces, text, por ejemplo, es un vector. Vamos a ver cuál es el tamaño de text. Es de 128 y 108. Esto, pulentísimo. Entonces, 128 es el tamaño del batch, eso ya lo sabíamos. 108 es, en el fondo, el largo, claro, el largo de la frase que era más larga, que tenía más tokens, y todos se padearon a ese largo. Entonces ahora, veamos qué es lo que pasa cuando uno lo pasa por la capa embeddings. Bueno, en verdad ya lo evalué, entonces si veis ahí, embedded, embedded.shape. ¿Nos vamos pronto? Diablo, no, Ya, porque esto lo evalué después. permiso, no Entonces sabía. vamos a hacer ¿Qué? self.embedding de text. Esta es la primera operación. Shape. Entonces, si te fijáis, esto tiene todo el sentido del mundo. Cuando la capa de embedding, lo único que hace es transformar cada token, que es un elemento individual, y lo transforma en un vector de embeddings. Entonces, por eso le agrega una dimensión al final del tamaño de los embeddings. Ahora lo que yo quiero es, para poder pasárselo a la convolución, porque yo quiero realizar la convolución sobre la concatenación de los embeddings de la frase, y no realmente sobre los tokens de la frase, porque eso ya no existen, en verdad ahora solamente tenemos embeddings de los tokens. Ahora donde uno va y le hace esta operación del view, manteniendo la primera dimensión, que es del batch, y dejando aquí uno nomás. Esto va a hacer que se ajusten todo el resto de las dimensiones, y eso en la práctica significa que se concatenan todos los vectores de embedding. De la misma forma que mostré acá, en verdad. Esto. ¿Me cachai, no? Esto es en el fondo una vista por cada elemento del batch. Si tú recorres el batch, la primera dimensión, mira aquí de nuevo, t.shape, es, imagínate ahí, tamaño del batch, coma, largo de la frase, coma, dimensión del embedding. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve el primer elemento del batch. Entonces ten 0, lo veis acá arribita, es el primer elemento del batch. Y eso es lo que sería uno de nuestros ejemplos que le estamos pasando. La cantidad de tokens, y para cada token tenemos su, ¿cómo se llama? Su vector de embedding. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es aplanar esta cuestión, concatenar todos esos embeddings, para después realizar la convolución sobre la concatenación de los embeddings. Y eso es lo que logra esta operación. View 1, para dejarlo de una dimensión la primera, y después el menos 1 para que todo el resto se ajuste. ¿Me cachai, no? Bacán. Sí, te cacho. Gracias. No voy a salir de acá porque ese ejemplito puede ser... Oye, el hecho que el vector este sea súper esparso, así tengo un montón de uno, ¿es peor o mejor para una red convolucional? Buena pregunta. Eso la verdad es que lo estuve pensando ayer y no llegué como una conclusión muy buena. No sé si Felipe, estás por ahí, ¿tienes alguna idea de Sí. esto? A mí lo que se me ocurre es que no es bueno, digamos, porque al final ¿Dónde igual sparseness? ¿Ah? Como Pero- por el padding, yo creo. Porque es que claro, ya, por el país. Yo me imagino que uno debería evitar correr la convolución por las oraciones espadeadas. Alguno debería manipular eso. Claro. Y lo mismo que se está corriendo una RNN, debería parar antes del... O sea, uno hace el padding para que todo te quepa en los tensores correctamente, pero no se quisiera hacer bien estricto, uno debería evitar usar la información del padding. ¿Y se puede hacer eso de pasarle como vectores de distintos tamaños? Lo que Es puedes que no, hacer, son todas iguales, pero yo sé que algunas librerías tienen, no sé, seguramente la capa convolucional tiene algo para ignorar padding, no sé, yo imagino que es una de las documentaciones, tiene cosas como para ignorar lo que está padeado. Ah, ya. eso por un lado, y por otro lado existe algo que eso sí lo puedes manejar tú como usuario de las librerías. No me acuerdo cómo se llama, pero existe una función de PyTorch. Sí, creo que es claro, para los data loaders aceptan una función que determina cómo generar los batches. Y ahí tú podés controlar que las frases de largo similar queden juntas en un batch. Entonces así minimizas el efecto negativo de esto que tiene de realizar operaciones sobre elementos de padding. Sí. Ahora mira algo de la memoria, lo que yo he visto que la gente hace es que la gente además tiene como otro tensor con una máscara que te sale cuál es el largo original de cada oración.
ya no sé, pues con puros unos y ceros para los que eso. Entonces, esa máscara se le puede pegar como filtro después a los outputs de las cosas. Y para que para que ignore toda la información que pasó por los padding, por ejemplo. Yo sé que la RNN, eso es lo que la gente hace en la práctica. Ujú. Ya. Entonces ahora, ya vamos a ir rapidito a la competencia 2. Les voy a hablar un poco de la competencia 2. Con lo que ya les he hablado, en verdad se solapa bastante con lo que necesitan saber para la competencia 2. Entonces lo que yo ahora voy a tratar de hacer como hincapié es las ideas que nosotros les damos a ustedes, de las cosas que pueden modificar del baseline o las propuestas que ustedes pueden hacer para probar nuevas cosas, digamos, y para tratar de mejorar su resultado y ese tipo de cosas. Entonces, aquí de nuevo, esto es lo que entregó, es la competencia 2, el notebook de la competencia 2. Aquí de nuevo el Pablo hace lo de setear la red, perdón, la semilla, por lo que ya les comenté, descarga los datasets. Esta flag, el NC, es para que no se vuelvan a descargar si es que ya están. Es como bien útil por si uno está como volviendo a correr los notebooks y los datos son muy pesados. Entonces, aquí el esquema de tagging en NER hay varios. Entonces, en particular, el que vamos a usar ahora es decir, claro, ¿cuál es el tag que se le asocia a cada uno de los tokens? Entonces, el que estamos usando acá se llama bio por beginning, inside, outside, y además existen 4 categorías de named entities, claro, de entidades. Entonces pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser compañías, misceláneo. A ver, sí, bueno, esas son las 4. Entonces, para cada una de esas, el esquema de tagging lo que hace es, si la entidad, como que la entidad está compuesta por varios tokens, entonces el primer token, el tag que tiene es B persona, por ejemplo, porque es el comienzo de la entidad. Después todo lo que son intermedios tienen I persona. ¿Ya? Esa es la forma de tagging que estamos utilizando, eso es lo que ven acá. El abogado general del Estado es una entidad y por lo tanto el primero tiene una B porque es beginning, después estos son de I de inside y todo el resto son O de outside. ¿Ya? Eso es interesante porque hay otros esquemas, digamos. Después más, de hecho, si tengo tiempo, les voy a mostrar otros. En Flare usan otro esquema. Entonces aquí de nuevo usa... Disculpa, la tarea entonces es de etiquetado de secuencias. Sí, efectivamente. Es un problema de NER en particular, de reconocimiento de entidades nombradas. Named Entity Recognition. Entonces aquí, de nuevo, Tortex viene a salvarnos. Tiene una utilidad que permite cargar datasets de esa forma súper fácilmente. Uno simplemente le define aquí los fields, el text, o sea, el texto, que sería la palabra, el token, y el tag. Lo cargamos acá, tiene un encoding particular, tengan cuidado con eso. Y nada, pues aquí para ver un ejemplo random, se ven así. En el ejemplo random tienen el campo texto, que es una lista de los tokens, y en el campo NERTAGS, que es lo que definieron acá arriba, ese es el nombre, ¿sí? Tienen los tags que están asociados. Y entonces, a ver, ¿qué más? Sí, todo el resto es bastante estándar, digamos. Este es el vocabulario de los tags, este es el vocabulario de las palabras. A ver, esto también es como analizar el dataset. Aquí yo voy a bajar. Esto es súper estándar, esto es también exactamente lo mismo que hice en la primera parte. Las métricas, esto ustedes en verdad no deberían tocarlo mucho, simplemente esto es cómo se calcula esta tarea se evalúa utilizando el F1 score, la precision y el recall. Ya acuérdense, el F1 score era una operación entre precision y recall, así que es más o menos lo mismo. ¿Y cómo se llama? Esta es la forma para calcularlo según como está en el paper original que proponía la tarea. Esto insisto en que en verdad ustedes no tienen que preocuparse mayormente. Lo único que necesitan saber es que recibe 2 argumentos, que son pues un vector de todas las predicciones y un vector de todos los que son reales, y ahí calcula la diferencia y hace
y obtienen los scores. Entonces aquí vamos al baseline. El baseline es una LSTM de una pura capa. No, perdón, este es una LSTM de varias capas porque pueden modificar eso como hiperparámetro. Entonces tiene una capa de embeddings, que ya lo hemos visto, tiene un LSTM que recibe esta capa de embeddings, tiene X capas escondidas, o sea, pero ustedes no, es verdad que varios dijeron que no habían visto todavía. Claro, las capas convolucionales, si recuerdan lo que decía el profe, entonces convolucionales, recurrentes. Las capas recurrentes, entonces toman un input, tienen un estado escondido, y operan para el siguiente input, toman el siguiente input, el estado escondido anterior, y calculan el estado escondido para esa etapa. Y eso lo repiten sucesivamente. Ahora, estas redes se pueden stackear como hacia arriba, es decir, ese mismo estado escondido que salió de una de las capas de abajo puede ser el input para una capa que está sobre esta. Entonces, la siguiente capa que está arriba tendría también su propio estado escondido y tomaría el estado escondido de la anterior para operarlo con el estado escondido anterior y obtener el estado de la segunda capa. Eso también está por ahí en las diapositivas, pero eso es lo que hace esto, y eso es algo que varía. No se tiene ni idea por qué mejora la cuestión, pero funciona bien. Entonces de nuevo hay que probar con los distintos hiperparámetros. Y esto de la bidireccionalidad es para ver la red recurrente como tradicional, la más básica, codifica el pasado, es decir, toma los vectores escondidos de los estados anteriores y los va operando hacia adelante. Pero es posible que sea útil condicionar en base a los que viene adelante también. Eso puede ayudar a la predicción o a la tarea que uno está realizando. Entonces, si es bidireccional, esencialmente la representación en cada punto es alguna operación, puede ser la concatenación o lo que sea, en verdad, de dos redes recurrentes, una que recorre el input en una dirección y otra que recorre el input en la otra dirección. Entonces, para cada ese I, el estado escondido codificaría la información de hacia adelante y hacia atrás. Y eso también puede ser útil para esta tarea. Y las capas... Gabriel, una pregunta. Dale. Cuando se stackean las capas ahí al definir el NLayers, ¿estas capas tienen distintos parámetros o un stack de capas iguales, por decirlo de alguna manera? A ver, aquí hay que ver, porque uno de los parámetros... Buena pregunta. O sea, mi intuición me dice que pueden tener distintos parámetros, pueden tener distintas dimensiones, siempre y cuando calcen. O sea, la dimensión de entrada de la segunda capa tiene que ser la misma de la salida de la primera, pero no revisé, no me fijé si era posible definir como las dimensiones con esa granularidad. ¿Me cachai? Ya, sí. Habría que revisar la documentación. Pero eso no te lo sabría decir ahora hacia el tiro. Vale. Entonces después, nada, pues la capa de salida, que es la que efectivamente realiza como la clasificación, que tiene aquí, la salida del tamaño de la dimensión. Sí, el tamaño de salida es de la cantidad de clases que tenemos. Y las capas de dropout, no sé si se las ha mencionado alguien, es posible que después de hacer pasar, no, mejor dicho, después de operar con una capa, yo podría ponerle enfrente una capa que apaga ciertas neuronas. ¿Y esto para qué? Para que en tiempo de entrenamiento a la red esencialmente le cueste más aprender, porque tenga menos parámetros. Entonces como que la vais confundiendo. Hay veces que le apagáis algunas neuronas, después para la siguiente pasada le apagáis otras neuronas, y entonces así como que, pues como cuando Goku entrenaba usando los pesos en las piernas, le costaba más y después llegaba contra Tenchin Han, ¿cachai? Y se sacaba como los pesos de entrenamiento y funcionaba mucho mejor. Es exactamente lo mismo. ¿Me entienden eso, no? ¿Vieron Dragon Ball? Sí, se cacha. Rock Lee. No, pero también se peleó contra Tenchin Han, ¿eh? Y Tenchin Han quedó loco porque dijo, pero entrena con estas cuestiones. Rock Lee, claro, también. Ya. Entonces, eso, es esencialmente apagarle ciertas neuronas en tiempo de entrenamiento para que le cueste más y después, en tiempo de predicción, no hacerlo y que prediga mejor. Oye, una consulta. Dale.
El parámetro del nn.dropout, ¿Mm? ese dropout que está dentro, es Ah, un valor definido antes, ¿o no? sí, es una probabilidad. Probabilidad de que una neurona específica se caiga. Ah, ya, bueno, gracias. Que si se fijan, acá también uno le puede hacer dropout. Y esto es el dropout que va a ir entre medio de las múltiples capas de la red recurrente. Nada, pues aquí de nuevo, los forward, en verdad los forward son súper simples, como que cuando uno, el momento, mientras uno defina bien sus dimensiones, es casi como operar uno, después con el otro, aplicar el otro y listo. Em, mm, mm, mm. Sí, yo creo que eso es básicamente la descripción el baseline. Entonces ahora yo les querría decir como qué cosas pueden probar en general. Yo les mencioné ya, por ejemplo, inicializar los pesos de forma distinta, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, aquí quizás no hay operaciones de agregación como esos máximos o mínimos o promedios. Podrían jugar, por ejemplo, con la probabilidad de dropout. ¿Cómo cambia eso? Los clásicos que son el tamaño del batch, el length rate. Sí, eso. Y a ver, aquí tenemos más ejemplos. Probar early stopping. ¿Qué es early stopping? Imagínense lo que vimos acá en el primer ejemplo. ¿Se acuerdan que alguien me dijo, se está overfiteando? O parece que se está overfiteando. Y eso efectivamente, entonces el momento, uno podría llevar como un registro, y el momento en que la métrica en el test de validación empieza a empeorar, entonces detenemos el entrenamiento. ¿Me entiendes? Porque significa, nosotros reconocemos, ok, la red se está overfiteando porque el test de validación está disminuyendo. Entonces, para el entrenamiento, guardáis tu modelo ahí y después usas ese modelo que lo paraste entre medio para entrenar. También, o sea, obviamente existe ruido en las métricas, ¿cachai? O sea, las métricas no tienen un comportamiento perfectamente como suave, entonces a veces suben y bajan. Ahí se pueden entonces definir como un rango razonable. Onda, si la métrica en el test de validación es peor a 1.1 o a 0.9 del anterior o a 0.95, mientras esté en un rango razonable, bueno, entonces lo dejo seguir. Pero si baja de ese rango, entonces significa que ya estoy en otro régimen y lo tengo que parar. Ahora, obviamente, en general cambiar la cantidad de parámetros, la cantidad de RNs, esto, lo que yo les decía, lo que les mostré en el primer ejemplo, inicializar los convectores preentrenados, las épocas también el clásico. En general, las épocas hay que encontrar como un punto que es como el punto óptimo. A ver, calma, voy a terminar de leer esto y ahí te respondo. La idea con las épocas es encontrar como el punto óptimo, porque en general cuando tenemos redes con caleta de parámetros, si uno lo deja y lo deja así que entrene y que pase época, se va a aprender los datos de memoria. Y eso como que va a pasar casi siempre. Como que ustedes siempre pueden construir una red que se aprende los datos de memoria con suficientes parámetros. Pero claro, como nosotros vimos, es posible que cuando se lo aprenda de memoria generalice pésimo. Entonces por eso hay que encontrar la cantidad de épocas que es como el punto correcto y eso se hace probando también. Después esto también de la bidireccionalidad, el teacher forcing. Mira, en honor al tiempo, no voy a mencionar lo que es el teacher forcing, pero lo pueden buscar y es esencialmente que en el régimen de entrenamiento yo no uso el vector escondido de la etapa anterior, sino que utilizo el vector real. Es decir, no el que mi red está prediciendo, sino que el vector real a esa altura, en el tagging de ese token. Después vemos el dropout, esto probar otras arquitecturas, ahí probaron con LSTM, Groove es otro tipo de arquitectura, y esto, pues aquí poder probar embeddings, esto era Flare, y también Transformers, que eso es otra librería que probablemente la vemos más adelante, pero si ustedes quieren investigar también la pueden usar. Entonces vamos aquí a la pregunta, el objetivo de la tarea 2 es modificar el baseline e irlo mejorando. Tendríamos que ir tuneando la sección baseline, o se recomienda copiarle y pegarle en otro apartado y ponerle otro nombre, testline 1. A ver, como tú organizas tu código, hazlo como quieras, en verdad. Pero el tema de si tenéis que ir modificando el baseline, no necesariamente. O sea, nosotros le ponemos el baseline ahí para que la gente que recién está empezando y que no sabe cómo por dónde agarrar esto,
tenga una arquitectura que ya tiene un resultado medianamente razonable, sobre la cual pueden trabajar y hacer cosas aunque no se les ocurra nada a ustedes así como desde cero. Pero si alguno de ustedes, de nada, Cristian, que te vaya muy bien en tu clase. Si ustedes tienen una idea por su lado y quieren partir de cero y dicen, no, sabéis que esta arquitectura a mí no me gusta. Yo leí en un paper que esta otra arquitectura le iba bien. Háganlo, no hay ningún problema. Mientras documenten en su informe qué es lo que hicieron y que nosotros veamos que existe como una reflexión detrás de pensar, digamos, en cómo la red está resolviendo el problema, cuáles son las dificultades que afronta la red para entrenar, cómo ustedes tratan de resolver esas dificultades, eso es como lo más importante. Así que eso, no sé si responde eso a tu pregunta, Pablo Felipe Torres. Bueno. Ya, pues esas son las 3 cositas que yo quería revisar sí o sí. Ahora no sé si quieren que revise. Voy a ver algo de... Espérense, ¿dónde está esta opción? Esto. De Flare. ¿Le interesa? Yo creo que me tomaría unos 10 minutos más. No sé si... Igual va a estar grabado. ¿Quieren que lo mencione o prefieren dejarlo y que les deje el notebook nomás? Tenemos un dale, like. ¿Alguien más? Ya, a ver. Yo apaño igual. Otro apaño, perfecto. 2 apaños. ¿De cuántas personas todo esto? ¿Cuánto hay? 15. 2 de 15. Caleta. Ya. Sí, Oye, veámoslo. disculpa, Ah, tengo una pregunta, no sé si mejor responderla ahora o después. dale. Entiendo bien cómo trabajan cada una de las arquitecturas y todo, ¿Ya? pero no entiendo muy bien cuál es la intención detrás de utilizar una por sobre otra, o en la misma arquitectura, por qué la tengo que modificar, que crear más capas, Uf. que poner o que no. Por ejemplo, ¿cuál fue la intuición detrás que ustedes utilizaron para realizar el baseline? No, la intuición para realizar el baseline es que es simple nomás, digamos. Es que tiene una capa, ¿cachai? Y la literatura muestra que las LSTM son buenas para realizar sequence tagging, ¿cachai? Alguien ya ha probado eso y resulta que esa arquitectura funciona bien. Ahora, la motivación detrás igual tiene un sentido, pero, o sea, para responder bien sinceramente a tu pregunta, yo siento que muchas veces las motivaciones no son realmente motivaciones, sino que son como explicaciones a posteriori, como que alguien prueba algo, le funciona y después va y dice, ah, sí, esto funciona porque tal y tal. Pero en verdad antes no tenía tanta idea. Ahora, efectivamente existen algunas veces o algunas arquitecturas que han sido el resultado de la reflexión sobre un problema. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, la LSTM es una red súper vieja. La diseñaron como en el 97, el famoso Schmidt-Huber, y la diseñó porque tenía el problema de que las redes muy largas, las redes recurrentes muy largas, iban perdiendo, o sea, los pesos, digamos, el input, o pongámosle una red que tiene, no sé, 30, un input de largo 30. El primer vector, como pasa por tantas multiplicaciones de matrices, la información del primer vector con cueva queda registrada en el vector de estado al final. ¿Me entienden? Entonces la motivación del señor Schmidt-Huber era que quería que esta información de los vectores al principio se mantuviera. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, dándole la posibilidad de que la red aprenda estas puertas, darle la capacidad de dejar explícitamente mantener el estado de un input anterior y dejarlo pasar así tal cual, ¿me entiendes? Para no forzar a que se realice la multiplicación. Entonces, eso es como una motivación. También existen otras motivaciones, o sea, después vamos a ver que el transformer, las redes recurrentes tenían un problema, que es el concepto de secuencialidad. Y eso no aprovecha muy bien la GPU, porque en cada etapa uno tiene que, o sea, la multiplicación de matrices no se puede hacer paralela, porque como existe una dependencia del estado anterior, hay que esperar a que se compute el estado anterior y después pasar al siguiente y así sucesivamente. Entonces, la GPU en general no era muy bien utilizada cuando uno usaba redes recurrentes. Ahora, eso es como una motivación más práctica, ¿me entiendes? Entonces llegó el transformer que utiliza mejor la GPU porque usa otro mecanismo para computar los estados escondidos
Y, y nada, pues resulta que puede entrenarse por muchas más épocas, con más datos, porque aprovecha mejor los recursos. Entonces, eso es en parte la intuición, digamos, pero por sobre todo uno la va haciendo, uno va desarrollando esa intuición haciendo como ejemplos, realmente practicando y entrenando y revisando literatura y viendo videitos y eso. No sé Yo si... te pregunto con eso, Dale. porque en ese caso, pucha, leo literatura y encuentro los que tienen como los mejores rendimientos generalmente y aplico ese. Por ejemplo, tú ahora con cómo ganar la competencia nos vaya a mostrar como algo bien bacán. Entonces, ¿por qué me metería en modificar el otro baseline si tú me dices que este es mejor que el otro? Eh, en parte porque tenemos que evaluarte y en parte porque la arquitectura, a ver, aquí yo lo que les voy a mostrar es que es un modelo preentrenado que ya tiene buenos resultados. Esto no lo puedes hacer, ¿me entiendes? Porque esto no estás tú entrenando tu arquitectura, em, no estás entendiendo realmente el problema, sino que se lo estás pasando a una red que ya tiene buenos resultados. Ahora, ¿por qué tú dices, por qué deberías modificar el baseline? No necesariamente tienes que modificar ese baseline. Si tú revisas la literatura y resulta que el transformer, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, tiene mejores desempeños en esa tarea, la ocupas, no hay ningún problema que tú digas, mira, esta arquitectura no es muy buena, así que yo no voy a partir aquí porque es un camino sin salida, voy a usar otra. Puedes hacerlo. No sé si eso responde a tu pregunta, o como que o va más allá, digamos, no sé. Eh, sí, sí, un poco. O sea, Puedes seguir preguntando, ¿no? no, es que va más que nada como, ya, por ejemplo, yo la literatura y encuentro como el mejor, más bacán de todo. O sea, tampoco no lo voy a encontrar porque eso siempre va a depender mucho de los datos que yo tenga y bueno, el problema en sí. Ujú. Eh, eh, pero a eso yo me pregunto, cómo pueden entender arquitectura, pero ahora como tú me dices que igual hay que meterse en verdad, así que igual ahí me quedo más tranquilo, po. Meter literatura, ejemplo, y ver qué es lo que más apaña al trabajo, más de implementar inmediatamente el que me funciona, el que es el mejorcito en todo, po. O sea, O sea, efectivamente existen algunas arquitecturas am, que son como más dominantes, por así decirlo. BERT y el Transformer, que es como lo que actualmente la lleva, ha dominado hartas tareas de NLP, o por ejemplo las redes convolucionales, que de hace harto tiempo que son las dominantes, y ciertas arquitecturas gigantes en imágenes, ¿cachai? Pero ahora, dentro de eso, también existen detalles que uno puede ir cambiando. Por ejemplo, los embeddings, han salido nuevas formas de computar embeddings, es decir, de codificar semántica en las palabras, ¿me entiendes? Entonces eso va cambiando y eso hay veces que mejora el estado del arte, puede ser que mejore, no sé, 2, 3 puntos, el mejor resultado previo. Entonces, eso digamos, pero en general existe una justificación teórica o una intuición teórica, pero si no lo prueba, y hay veces que falla rotundamente, ¿cachai? Prueba una cuestión y dice, oye, pero esto debería estar funcionando, y no funciona, ¿no? ¿Me entiendes? Eso, mira, para terminar lo que tu pregunta es bien interesante, para terminar esta explicación, eso es algo que como que se le critica un poco al deep learning, siento, que es que eh, no tiene mucha riqueza teórica, como que gran parte de las conferencias se enfoca simplemente en obtener buenos resultados y se proponen nuevas arquitecturas y dice, mira, mejoré el estado del arte en todo esto, pero justificaciones teóricas como profundas, que realmente te ayudan a entender lo que está pasando, no hay tantas. Y esto es un área de investigación, en verdad. Eso. Ya, pues, entonces ahora yo les voy a hablar de Flare en estos últimos minutitos que me quedan. Aquí, ya, de nuevo voy a cargar el dataset exactamente como lo tenía, como lo cargué antes. Y aquí la idea de Flare tiene modelos preentrenados para realizar o clasificación de documentos o clasificación de secuencias, ese tipo de cosas. Entonces ahora, como yo quiero clasificar un documento que está en español, tengo que usar NER de multilenguaje. Este modelo, más de hecho, sirve para clasificar secuencias en 4 idiomas. Y da lo mismo, o sea, no tienes que configurar nada. Le puedes pasar, es más, de hecho, le puedes pasar una secuencia en español, después una en alemán y después una en inglés y no tiene ningún problema. Incluso le puedes pasar la mitad de una secuencia en inglés y la otra mitad en español y tampoco tiene problema, igual funciona.
ese es como el nivel en el que estamos actualmente. Se perdió todo el sentido así de como el procesamiento. Uno pensaría que eso no tiene ningún sentido y que un modelo no podría hacer eso. A una persona le cuesta hacer eso. Pero, pucha, parece que entrenando con caleta de datos, con cantidades absurdas de datos, em, se logran cosas interesantes. Entonces, bueno, este es nuestro tagger que va a ser NER de multisecuencia. Y aquí lo que les quería mostrar es que este tagger ocupa otro esquema. Este se llama BioS, que significa, o sea, para cada tag, ya sea persona, lugar, organismo, etc., puede ser el comienzo de una palabra, de beginning, puede ser el end, el final de una palabra, puede ser inside, la I, puede ser outside, que eso es fuera completamente, y la S es que es single, es decir, que la palabra completa es ¿cómo se llama? La entidad. No es una entidad que ocupa varios tokens. Entonces, para hacer eso tengo que arreglarlo un poquito, aquí está, en verdad es súper simple. Y entonces, ahora la idea de esto es que como los objetos fundamentales son estas sentences, ¿ya? Que son las frases, que automáticamente uno instancia una frase y Flare la tokeniza por detrás. El tokenizador default es separar espacio en blanco. Entonces, como no permitía generar frases a partir de tokens, puta, hay que hacerle un join nomás. Pero funciona relativamente bien. Entonces aquí vemos, y aquí se ve al tiro cómo se usa. Digamos, uno toma el tagger, le dice, predíceme la frase, y eso es todo lo que se hace, en verdad, absolutamente nada más. La frase en sí es una lista de tokens, de objetos tokens, que también está definido en Flare, y los tokens guardan información sobre, como que los tokens parten vacíos y van guardando harta información sobre sobre ya sea, no sé, pues los tags que tienen, pueden tener tags de tipo NER, pueden tener de tipo POST, pueden ser, también si uno está haciendo dependency parsing, que es esto como de construir árboles sobre una frase relacionando las distintas palabras, es decir, no sé, pues el artículo depende del sustantivo, el sustantivo del verbo y ese tipo de cosas. El mismo token, el mismo objeto token, que sería lo que está dentro de la sentence ahí, guardaría también información de cuál es su cabeza, cuál es su dependiente o su dependencia, bueno, no sé cómo es la relación, pero entonces eso, el token mismo guarda esta información. Y entonces lo que hace predict acá, simplemente a la misma sentence que tenemos acá arriba, le asigna valores a esos tokens, le asigna los tags correspondientes. Entonces una misma sentence podría tener los NER tags, los post tags, podría tener varias cosas. Pero en este caso, como el tagger es de NER, bueno, hace eso. Y luego, para tomar la frase y convertirla y mostrarla de una forma bonita en donde te muestra los tags que reconoció, uno tiene que hacer esta toTagString. Ahora, esto es lo que yo le decía, la sentence, ¿cierto? Aquí vemos la frase que es de donde la frase de inicio, pero aquí también tenemos más información de la que está guardada en la frase. A todo esto, las frases completas también pueden guardar información de la clase a la que pertenecen, por ejemplo, y todo eso se va guardando en el mismo objeto. Entonces tiene 32 tokens, y aquí tiene los tokens que se le asignó un label, después de pasarlo por el tagger, y ese tipo de cosas. Después, aquí yo les muestro si recorren, no sé, los primeros 5 elementos de la frase, se recorren los tokens, ¿cierto? Así se ven los tokens. El primer token tiene un índice, es el primer token, el segundo token, el tercer token, y aquí, esto, lo que ven acá, es un nivel de confianza del tag que le asoció. ¿Ya? Y lo otro, también podemos, para un token, el primer token, también uno puede realizar esta operación, que es dame el tag NER. Si yo aquí pusiera dame el tag POST, probablemente, bueno, no sé si tiene error o si no dice nada. Claro. Entonces acá el dame el tag POST está vacío y tiene, supongo que una confianza de 1 de que está vacío. Este numerito es la confianza que se tiene de que este es el tag. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, pues voy a predecir todas las frases en el test de validación y vamos a ver cómo le hago. Entonces, aquí le pueden poner un batch size porque por detrás está usando obviamente una red neuronal y ahí les pueden especificar cuál es el tamaño del batch para que pase los ejemplos. Este número, si están evaluando, puede ser grande en general, porque si se fijan, cuando uno evalúa, uno no tiene que hacer la pasada para atrás, no se guarda información de los gradientes, entonces son mucho más livianos los vectores.
Y ahora aquí hago, esto es bien simple también, esto en verdad, todo esto puede ir comentado, lo voy a dejar igual. Esta es una funcioncita para para modificar el esquema de tagging, porque nosotros estamos usando bio y el otro es bio-es, entonces las E son I y las S son B, o sea, cuando independiente de si el tag, perdón, la entidad es de tamaño 1 o no, en el esquema bio se usa la B nomás, y ahí reemplazo cosas, o sea, esto es bien simple. No, pues si uno corre esto, vemos como el F1 score, después de hacer esa cuestión, es de 81. Eso es el estado del arte actualmente para esta tarea en español, es como 86. Entonces, si ustedes se fijan, esta cuestión está extremadamente cerca del estado del arte, y yo no hice nada acá, no hice absolutamente nada. Solamente descargué una librería y corrí como 5 líneas de código relevantes, todo el resto es como prints. Entonces, eso les quería mostrar, que eso también es algo que ocurre harto en Deep Learning y en NLP también, es que existen muchas formas de recuperar modelos preentrenados que tienen súper buen desempeño en distintas cosas. Entonces de ahí vamos a ver, esto es una librería, Flare, y también existe otra que se llama Transformers. No cometan el error de poner Transformers nomás y les lleva la película. Esto, aparte de Flare, que es la que le acabamos de mostrar, son también librerías que tienen como esa funcionalidad. Uno puedes descargar modelos y usarlos así directamente. Súper útil realmente. Y ahora, Flare y también esta de Transformers, también permite como entrenar modelos y entrega facilidades para entrenar modelos y dejarlos, no sé, pues, guardados en su repositorio o como una forma de compatibilizar modelos que entrenan con la librería. Eso sí, no alcancé a hacerlo ahora, no alcancé a preparar como un ejemplito de eso, así que no lo puedo quedar de tarea. Quizás lo complete ahora si es que tengo tiempo, si no tengo tiempo, bueno, quedará ahí no. Pero ustedes lo pueden revisar por su cuenta de todas formas. Así que eso, pues, ¿alguna pregunta de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan del hecho de que yo pongo 10 líneas de código como relevantes y obtengo este resultado que es, no sé, mejor que lo que existía hace 3 años, 4 años? Ah, bacán, porque te permite poder hacer tú mismo tus propias, eh, como tus propias aplicaciones en base a Ah, cosas más fáciles de implementar. ya, sí, estoy de acuerdo. Siento que eso es algo bonito de la computación, como que la investigación chorrea súper rápido hacia la industria y las aplicaciones concretas. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, de más. Una super app, tú lo has dicho. Entonces, si no hay preguntas, lo dejo hasta acá y subo el videito ahora. Ya, Yo tengo una consulta. dale. ¿Nos recomiendas partir con la tarea mini tarea 4 o con la competencia? Como para ir cachando bien PyTorch y eso. No, la mini tarea 4. O sea, es que esa no les debería tomar tanto tiempo. Eh, si tienen cualquier complicación, igual siempre pueden preguntar. Eh, y yo diría que eso es lo más rápido de hacer y después hacer la competencia 2, sí. Con respecto a la competencia, eh, yo quiero reiterar lo mismo de la primera competencia, eh, que lo más importante es que ustedes como que reflexionen sobre el dataset y prueben cosas, digamos. Lo que decía aquí el compañero, de que eh, quizás no alcancen como números de estado del arte usando ese baseline, y eso es verdad. eh, Sirve para aprender cómo funciona la arquitectura, cuáles son las ventajas, las desventajas, manejar datos, y en general probar cosas, como que esa es la experiencia que yo te decía que es importante. Ir probando cosas y darse cuenta qué cosas sirven, qué cosas no, cómo reacciona la red en base a sus cambios pequeños. Hay veces que cambios pequeños en la inicialización de pesos cambia caleta la forma en que terminan los resultados finales. Entonces hay que ir probando eso. Y mientras prueben hartas cosas y expliquen cuál es su motivación para probarla, que también puede ser, mira, quise probar esta cuestión, me tincó, eh, eh, y lo documenten en su informe, les va a ir bien. Aunque no les vaya tan bien en la competencia misma.
Así que eso, si no hay más preguntas, lo dejo hasta acá. ¿No? Una última en cuanto al informe así de la tarea, Dale. donde tú en la tarea anterior dices, no sé, 10 experimentos. Ya. Es mejor que va explicando a lo largo del código cada experimento, oye, esto lo hice porque esto, porque me digo esto, o tiro todo el código y después tiro experimento 1 y hice esto, experimento 2, así como para saber ordenarlo, porque yo sentí que era un montón de información, un montón de código. No, yo preferiría que al menos yo personalmente, yo preferiría que los agruparas como, no sé, como que te definieras ya, para este experimento pones como un código, pones quizás el hiperparámetro que estáis modificando y decís, para este experimento probé con todos estos valores de este hiperparámetro y el que mejor resultó es el que muestro acá. ¿Cachai, no? Como hacer Claro. conjuntos de experimentos en vez de, no sé, pues si probáis 5 tamaños de batch, no me pongáis como 5 modelos donde solamente cambiáis el tamaño del batch, ¿cachai? Entonces yo creo que es mejor agruparlo así como, no sé, como categorías de experimentos, como conjuntos de experimentos en donde tienen como alguna relación interesante entre los hiperparámetros y explicar cuáles son qué hiperparámetros moviste, por qué, y, eh, y no sé, pues mostrar los mejores que obtuviste. Lo que le decía aquí al amigo que había preguntado sobre cómo es la intuición, si ustedes van y dicen, yo busqué en internet y había un loco que decía que le funcionaba bien, al menos yo por mí estoy bien con eso, ¿eh? Ahora obviamente no lo hagan con todo, que no me pongan en todo el informe así como, no, un loco de internet lo hizo así, está bien. Como que, pero para algunas elecciones de hiperparámetros concretas y decir, yo busqué y encontré que esto funcionaba, me parece bien. Bacán, gracias. Eso, ¿más preguntas? ¿No? Ya, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá. Disculpen la clase larga. Eh, sí, acá está. Más noticia, ¿cómo nos recomiendas estudiar PyTorch? Ahí la recomendación es que al momento que tengan algún problema, que no pillan fácilmente en la documentación o buscaron en Google y no sé, no, 2 artículos y no les funcionó nada, que nos preguntan a nosotros. Porque yo entiendo, igual es súper frustrante cuando uno como que no entendís por qué no te calzan las dimensiones y buscáis en internet, nadie ha respondido a tu pregunta específica y como que al menos yo recuerdo que era bien frustrante cuando no funcionaba y te podéis pasar harto tiempo debugueando. PDB les ayuda, pero si tienen muchos problemas, yo sinceramente diría que pregunten así como, oye, estoy tratando de hacer esta operación, no me funciona. ¿Qué podría hacer? Eso. Ya, pues entonces lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien. Voy a terminar, a ver.